Pasa, pasa. No te quedes ahí en la puerta. Ponte cómodo, sírvete una copa de este vino, que es de lo mejorcito que tenemos en la bodega de Cirey. Relájate, porque la historia que te voy a contar no es la que sale en los libros de texto aburridos. A ver, si buscas en las enciclopedias, seguramente me encuentres como la Marquesa du Châtelet, la mujer que tuvo el honor de ser la amante de Voltaire. Pero entre tú y yo, eso es quedarse en la superficie. Yo soy Emily, y fui mucho más que la sombra de un filósofo famoso. De hecho, en física y matemáticas le daba 1000 vueltas, aunque a los señores de la Academia de Ciencias les explotara la cabeza solo de pensarlo. Pero no corramos. Déjame que te cuente cómo empezó este lío, porque mi vida fue una carrera de obstáculos constante. Nací en París a finales de 1706, una época maravillosa, si eras un hombre. Si eras mujer y noble, tu currículum estaba escrito antes de nacer. Sonreír, llevar el corsé bien apretado, tocar un poco el clavicordio para las visitas y casarte con el marqués que mejor le viniera a los negocios de tu padre. Pero yo tuve una suerte que fue casi una anomalía cósmica. Mi padre, el barón de Breteuil. Mi padre era un tipo raro para su tiempo. En vez de mirarme y ver una moneda de cambio, vio a una niña que no paraba de preguntar el porqué de cada maldita cosa. Mientras a las otras niñas les enseñaban a bordar flores en un pañuelo, mi padre me puso los mismos tutores que a mis hermanos. Imagínate el escándalo. A los 12 años, yo ya te leía a Virgilio en latín y discutía con Newton en inglés. Hablaba italiano, griego y alemán. Pero las palabras se me quedaban cortas. Yo quería números. Quería saber de qué estaba hecho el universo, por qué los planetas no se caían y qué era esa cosa llamada luz. ¿Sabes qué decían los cotillas de Versalles? Que si estudiar tanto me iba a secar el cerebro, que si las matemáticas eran demasiado rudas para la fragilidad femenina. Menuda sandez. Pero el problema real no eran los cotilleos, eran las facturas. Los libros de ciencia costaban una fortuna, y mi familia no iba a financiar mis caprichos científicos para siempre. Así que ¿sabes qué hice? Pues usar el coco. Me ponía mis mejores galas, me iba a las mesas de juego del casino, y me ponía a jugar al basset y al faraón. Pero atención, yo no jugaba por suerte, aplicaba el cálculo de probabilidades. Básicamente, desplumaba a los incautos con matemáticas puras, y con esas ganancias me montaba mi propio laboratorio. Fui mi propia mecenas, con 2 narices. A los 18 años tocó el trámite del matrimonio. Me casaron con el marqués Florent-Claude du Chastelet. Ni amor, ni mariposas, ni nada. Un contrato. Él era un militar pragmático, siempre de campaña por ahí. Tuvimos 3 hijos, cumplí con lo que la sociedad llamaba mi deber, y cuando terminé, le dije: «Mira, Florent, tú a tus batallas y yo a mi libertad». Y para mi sorpresa, aceptó. Volví a París y me solté la melena intelectual. Me busqué a los mejores, como Maupertuis, para que me enseñaran cálculo avanzado. No quería ser una aficionada que lee revistas de divulgación. Quería jugar en la liga de los genios. Y ahí, entre ecuaciones y pelucas empolvadas, apareció él, Voltaire. Fue un flechazo, sí, pero intelectual. Fuimos el equipo de investigación más potente de Europa. Cuando él se metió en líos políticos y la corona lo quería encerrar, nos escapamos a su castillo en Cirey. Aquello estaba destartalado, pero lo convertimos en un búnker de ciencia. Montamos una biblioteca de 21.000 libros. Teníamos más saber allí que en muchas universidades rancias. Voltaire era un genio con la pluma, el mejor escribiendo, pero, seamos sinceros, en matemáticas era un poco flojo. Él escribía para que la gente entendiera a Newton, pero era yo quien le revisaba los cálculos. Yo era el rigor.
Yo era la que se pasaba las noches comprobando que sus teorías no se cayeran a trozos. Éramos un equipo perfecto. Él ponía la voz y yo ponía la verdad científica. Pero me cansé de estar entre bambalinas. En 1740 publiqué mis Institution de Physique. Al principio, claro, lo hice de forma anónima. Una marquesa escribiendo sobre física teórica, por favor. Pero ahí solté una bomba. Intenté reconciliar los experimentos de Newton con la lógica de Leibniz. Y luego vino mi gran pelea, la energía. Los intocables de la ciencia, Newton y Descartes, decían que la fuerza era masa por velocidad. Y yo dije, ni hablar. Defendía a muerte que la energía depende del cuadrado de la velocidad, la vis viva. Como no me creían por tener falda, usé los experimentos de las bolas de plomo en arcilla. Si doblas la velocidad, el agujero es 4 veces más profundo. 4 veces. Tenía razón yo, y se la tuve que restregar por la cara a medio París. Pero el destino es un poco cínico. A los 41 años, cuando ya creía que lo había hecho todo, me quedé embarazada. Fue un lío con un poeta joven, Saint-Lambert. En mi época, un embarazo a esa edad era casi una sentencia de muerte. Lo supe desde el primer momento. ¿Y sabes qué hice? ¿Llorar? No. Me entró un pánico productivo. Tenía que terminar mi gran obra, la traducción y el comentario de los Principia de Newton. Me encerré. Trabajaba de 15 a 18 horas diarias. Bebía café como si fuera agua. Mis manos no paraban de escribir, mis ojos ardían, pero no podía morirme sin dejarle a Francia la clave para entender el universo. No solo traduje el latín, es que reescribí toda la física de Newton en el lenguaje moderno del cálculo. El 4 de septiembre nació mi hija. Por un segundo pensé que le había ganado la partida a la muerte, pero 6 días después mi cuerpo dijo basta. Una embolia me llevó en un suspiro. Me fui, pero me fui con el manuscrito terminado. Me dejé la vida en esas páginas, literalmente. Voltaire se quedó hundido, diciendo que yo era un gran hombre que el único defecto que tuvo fue ser mujer. Bueno, era su forma de elogiarme, supongo. Pero mírame ahora. Mi traducción de Newton sigue siendo la referencia en Francia 300 años después. Mi pelea por el cuadrado de la velocidad puso la alfombra roja para que luego otros hablaran de la conservación de la energía. Me llamaron de todo, pero al final las matemáticas no mienten. Y yo, Émilie, fui la que mejor las supo leer. Bueno, se me ha enfriado el vino de tanto hablar. ¿Brindamos por la ciencia?